Vamos a desarrollar la autoevaluación de polinomios y raíces de Matemática 1, primer cuatrimestre. La primera pregunta nos dice, los ceros o raíces de la función f con ley f de x igual x cubo más 3x cuadrado menos 4x son, y nos enumera 4 opciones. Antes de proceder a elegir la respuesta, veamos la definición de raíz o cero de una función. Todo elemento x perteneciente al dominio tal que se cumpla que su imagen es 0. Bien, como es una función real a variable real, podemos descartar la opción A, ya que se trata de pares ordenados. Podemos descartar la opción C, ya que se trata de números complejos. Y nosotros trabajamos con funciones reales a variable real. Nos queda entonces el ítem B y el ítem D. Al revisar la definición de raíz, vemos que es un elemento del dominio, por lo tanto, podemos descartar la última opción al ser puntos de una gráfica. Nos queda la opción B como la correcta. Lo que podemos hacer es revisar si cumple con la definición de raíz o no. La imagen de 1 debería ser 0, la imagen de menos 4 debería ser 0 y la imagen de 0 debería ser 0. Haciendo las cuentas nos da que sí, por lo tanto confirmamos que son ceros o raíces de la función. En la pregunta 2 tenemos la gráfica de f con ley f de x igual a 3 por x menos 2 al cuadrado más 4 y dominio en los reales es una parábola con vértice M y nos da 4 opciones de vértice. Bien, si tenemos la ley expresada en forma canónica como se indica acá, podemos identificar la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Bien, la coordenada x del vértice está restando a la variable x y la coordenada y del vértice es un término que tenemos acá que suma. Bien, comparando esta expresión que marqué en verde y amarillo con la expresión que tenemos de la ley marcado en celeste, podemos identificar el coeficiente, el parámetro a, el valor de xb y el valor de ib. El parámetro a es 3, x del vértice vale 2 e y del vértice vale 4. Entonces la opción que vamos a elegir es la primera. Bien, continuamos. En la pregunta 3 tenemos seleccionar la expresión algebraica de la ley de la función cuadrática f cuyo dominio son los reales, sabiendo que su gráfica es la que se indica a continuación. Cuando tenemos la ley en su forma factorizada, lo que podemos, como en este caso, podemos establecer el valor del parámetro a, el valor de x1 que es una raíz y el valor de x2 que es otra raíz. La interpretación que se puede dar al parámetro a, el mismo está asociado con la orientación de las ramas de la parábola. Si su signo es positivo, las ramas son hacia arriba, y si su signo es negativo, las ramas son hacia abajo. Por lo tanto, de las 4 leyes que tenemos, podemos descartar la última, ya que el signo del parámetro a es negativo, indicaría ramas hacia abajo, lo que no coincide con la gráfica que tenemos. En la forma factorizada también observamos que las raíces x1 y x2 deben estar restando a la variable x. Leemos de la gráfica la raíz 3 medios y la raíz 5 medios. Entonces podemos descartar la primera opción, ya que en este caso las raíces están sumando. De las dos opciones que nos quedan, lo que podemos hacer es buscar la imagen de algún elemento del dominio, leerlo de la gráfica
y compararlo con la imagen que obtendríamos al utilizar la ley en el ítem B o la ley en el ítem C. La imagen del 2 es menos 1. La ley del ítem C nos da menos 1 también, por lo tanto es la que elegimos como correcta. En la pregunta 4 tenemos la proposición: toda función cuadrática con dominio en los reales es par. Es falsa, ¿por qué? De todas las opciones tenemos que en el ítem B nos dice un ejemplo de una función cuadrática de ley y es igual a 2x cuadrado menos x, cuya gráfica se indica a continuación porque está aplicada en todos los reales, y donde se observa que no es simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto no es par. Entonces nos dan un ejemplo de una función cuadrática que no es par, lo que contradice lo que dice acá, que toda función cuadrática es par cuando está aplicado en todos los reales. Entonces esta es la opción que seleccionamos. Los demás ítems están relacionados con otras cuestiones, por ejemplo la simetría con respecto al eje X no se relaciona con la condición de función par, el hecho de que la cuadrática su gráfica sea una parábola tampoco, y las funciones cuadráticas son impares es falso. Entonces estas opciones no son correctas. En la pregunta 5 tenemos la función f con ley f de x igual a por x menos 1 al cuadrado con a positivo y dominio en los reales. Nos indican 4 opciones. Tenemos la ley en forma canónica. Podemos la información que tenemos del parámetro a, que es positivo, por lo tanto las ramas estarán orientadas hacia arriba. Tenemos el valor del x del vértice, que es 1, y el valor del y del vértice, que es 0. La expresión dada en forma canónica, la ley dada en forma canónica, nos ayuda a pensar cómo tener la gráfica por corrimientos de una función prototipo, en este caso la x cuadrado. Entonces, para este ejemplo que tenemos acá, podemos pensar que la función de ley f de x igual a x cuadrado sufrió un corrimiento de una unidad hacia la derecha y no sufrió ningún desplazamiento vertical. Y además mantiene sus ramas orientadas hacia arriba al no tener ninguna compresión ni dilatación a lo largo del eje Y. Acá tengo unos ejemplos de una función con la misma ley indicada en la proposición 5 con un valor arbitrario del parámetro a, 0,25, en este caso positivo, eso sí. Tenemos un valor de 0,5, de 0,75, 1, 1,25, 1,5 y así. Bien, podemos a modo de ejemplo ver cómo cambiamos el parámetro a tomando valores positivos y cómo las parábolas que nos resultantes se pueden considerar como el resultado de desplazamiento de una unidad hacia la derecha de la gráfica de la función x cuadrado y ningún desplazamiento vertical. Anteriormente dije que no había dilatación ni compresiones verticales, pero sí el valor del parámetro a estaba asumiendo que iba a ser 1 en ese caso. Pero cuando toma otros valores, se modifica las ramas. Se puede pensar que hay una compresión o una dilatación vertical. Bien. En todos los casos nos queda siempre el signo de las imágenes positivas o 0. Por lo tanto, la función es no negativa. En base a esto, la opción que marcamos como correcta es la C. La función es definida no negativa. Definida positiva no podemos decirlo porque las imágenes no son totalmente positivas. Hay una imagen que es 0, que es la imagen del 1.
el elemento 1 del dominio tiene imagen 0. Bien, entonces esta opción no es correcta, tiene signo definido, como lo dijimos, lo mencionamos recién, y ninguna de las anteriores lo descartamos porque sí elegimos la opción C. En la pregunta 6 tenemos la función f con ley f de x igual a x cuadrado más bx más c con dominio en los reales y con a, b y c perteneciente a los reales y con a negativo. Y tenemos 4 opciones. Bien, sabemos que la gráfica de esta función es una parábola cuando está definida en los reales. Al tener el parámetro a con signo negativo, las ramas estarán orientadas hacia abajo. Bien, entonces vamos a obtener un máximo y no vamos a tener un mínimo. Por lo tanto, la opción correcta es la primera. Mínimo, que tenga mínimo y no tenga máximo, se relaciona con un valor del parámetro a con signo positivo, que no es el caso, por lo tanto lo descartamos. Siempre tenemos un mínimo o un máximo cuando la función cuadrática está definida en los reales. Así que esto lo descartamos y esto también. En la pregunta 7 tenemos la función f con ley fx igual x cuadrado menos 2x menos 3 con dominio en los reales, codominio menos 4a más infinito, no tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa? Y nos dan 4 opciones. Podemos descartar la última porque la presencia de el que tenga signo o no definido la función no se relaciona con la existencia de la inversa. La existencia de la función inversa se relaciona con la biyectividad. Analizando esta función vemos que su conjunto imagen va desde menos 4 cerrado a más infinito, por lo tanto la función es surjectiva. Esta opción es incorrecta, que dice que no es surjectiva. Lo podemos haciendo unos cálculos, podemos ver que sí es surjectiva. ¿Cómo lo hacemos? Podremos graficar la función y proyectar la gráfica sobre el eje Y y observar el conjunto imagen. O buscar la coordenada Y del vértice, que nos va a dar menos 4. Observar que tiene parámetro A igual a 1 positivo, tiene ramas hacia arriba, y inferir que el conjunto imagen será desde menos 4 más infinito. De una u otra forma, al establecer el codominio como desde menos 4 cerrado a más infinito, queda la función surjectiva. Por lo tanto, la primera opción, que dice que no es surjectiva, no es correcta. La monotonía no está relacionada con la propiedad, con la existencia de la función inversa, por lo tanto la descartamos. Y nos queda la opción que la función no es inyectiva. Como sabemos, la gráfica de una parábola es lo que se obtiene cuando las cuadráticas estén definidas en todos los reales, y si es correcto que no es inyectiva la función. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Y si no es biyectiva, no existe función inversa. Bien, entonces marcamos la opción B. En la pregunta 8 tenemos, para la función f con ley f de x igual raíz cúbica de x más 1, se cumple que, y nos dan 4 opciones, todos relacionados con la ley de la función inversa. Bien, la ley de la función inversa nos dan en el ítem A, B y D 3 opciones. Para marcar la correcta, encontramos nosotros la ley de la función inversa. Por conocimientos de la gráfica de la raíz cúbica trasladada una unidad hacia arriba, sabemos que el conjunto imagen son todos los reales de esta función y el codominio también son todos los reales. Y al ser también inyectiva la función y surjectiva, es biyectiva y por lo tanto existe inversa. Entonces, la no existencia de la función inversa es incorrecto en este caso. Bien, entonces, como mencionamos, nos queda elegir la opción A, B o D. Despejando la variable x de la ley,
acá tenemos la ley, despejamos la variable x, el 1 pasa restando, la raíz cúbica lo pasamos como potencia como potencia cúbica, intercambiamos las variables x por y e y por x y nos queda la ley que tenemos acá. Por lo tanto, elegimos la opción A. En la pregunta 9 tenemos: un tanque de 5 metros de altura contiene agua y es necesario que quede vacío para poder limpiarlo. Si H es igual a G de T, es igual a 0,5 por T menos 3 al cuadrado, nos informa la altura de agua en el tanque a partir del momento en que comienza a vaciarse. Lo que estamos modelizando entonces es la altura del agua en el tanque. H es una altura medida en metros y el tiempo está medido en horas. Entonces nos piden que indiquemos el dominio. Serán los reales, el intervalo 0 a 3 cerrado, el intervalo de menos 3 a 3 cerrado o el intervalo de 0 cerrado a más infinito. Bien, reconocemos que la ley está asociada a una función cuadrática. Si estuviera graficado en todos los reales sería toda la curva. Bien, como estamos modelizando el vaciado de un tanque, la función tiene que ser decreciente. Además, t modeliza el tiempo, debe ser positivo. Entonces, y la altura también debe ser positiva. Por lo tanto, en el primer cuadrante tenemos variable t positiva y variable h positiva. La porción de la curva que queda en el primer cuadrante y que es decreciente es la indicada con un trazo continuo. Bien, si la proyectamos sobre el eje x, sobre el eje t en este caso, nos queda el intervalo de 0 cerrado a 3 cerrado, que es la opción B. Pregunta 10. Para el proceso descrito en el ítem anterior, al iniciar el proceso de vaciado el tanque está completamente lleno, hasta la mitad, vacío o ninguna de las anteriores. Al iniciar el proceso es a tiempo cero. A tiempo cero podemos obtener la imagen de cero utilizando la ley o leyendo de la gráfica. Si colocamos un 0 acá y realizamos las cuentas, nos da 4,5. Y si leemos de la gráfica, la imagen de 0 es 4,5. Si la altura del tanque es 5 metros, y el tanque está lleno hasta 4,5 metros, entonces no está completamente lleno. Tampoco está lleno hasta la mitad y tampoco está vacío. Bien, por lo tanto la opción que marcamos es ninguna de las anteriores.